Bien, una vez conocida la representación del punto recto y plano en el sistema axonométrico ortogonal, vamos a ver ahora cómo podemos, dado un punto por dos de sus proyecciones, aquí tenemos la proyección directa P y P supone la proyección sobre el plano XY, ¿verdad? Vamos a ver cómo podemos dibujar, obtener la cota del punto, es decir, la distancia que hay del punto al plano horizontal o plano del cuadro, ¿verdad? Fijémonos que si nosotros trazamos por P1 una recta que sea perpendicular en proyección al eje Z, este ángulo vale 90 grados, esta recta que está en el plano XY será efectivamente paralela al plano horizontal, ya que, como vemos, podría ser la recta de un triángulo de trazas, ¿verdad? Si ahora trazamos por P una recta, esto vamos a llamarle H, a una recta H, y aquí le vamos a llamar H1. Esta recta sería una horizontal en el sistema axonométrico ortogonal, ya que vamos a decir que H es paralela a H1, H pasa por P y H1 por P1, esta es una horizontal, esta es una recta horizontal que pasa por el punto P, ¿verdad? Si ahora hallamos la intersección de esta recta horizontal que pasa por el punto P, de la cual conocemos H y H1, por aquí, por la intersección de H1 con I, trazando la recta paralela al eje Z, ¿verdad? Aquí tendremos la intersección de la recta H con el plano y Z, ¿verdad? Llamémosle a este punto T2 de la recta H. Si ahora por aquí trazamos, fijémonos que esto sería el plano gamma que proyecta la recta H sobre la cara XY, ¿verdad? Aquí tendríamos, por lo tanto, esto sería T3 de la recta H, siendo este efectivamente las trazas del plano que proyecta la recta H que pasa por P. Bien, si obtenemos T2 y T3, por estos puntos podemos trazar ya el triángulo de trazas que pasa por el punto P. Fijémonos, si trazamos por T3 una recta perpendicular al eje Y, fijémonos que si este ángulo vale 90 grados, esta sería la intersección. Esto sería un lado de un triángulo de trazas que pase por el punto P. Aquí tendremos el vértice A, aquí donde corte al eje Z tendremos el C. Fijémonos que al trazar este lado de ese triángulo de trazas, aquí tendremos el vértice A del triángulo, trazando la perpendicular por A al eje Z. Aquí tendremos el lado BC y necesariamente cuando unamos el punto C y el punto B tendrá que pasar por T2. Aquí tenemos un triángulo de trazas que pasa por el punto P. Bien, si tenemos este triángulo de trazas que pasa por el punto P, hallando las cotas de los puntos A, B y C, que sabemos cómo determinarlo, vamos a conocer la cota del punto P, distancia que hay del punto al plano horizontal de proyección. Bien, hagámoslo utilizando o abatiendo el plano que proyecta el eje Z. Aquí vamos a determinar la cota del triángulo de trazas y por lo tanto, si determinamos la cota del triángulo de trazas, determinemos la cota del punto P, abatiendo el plano que proyecta el eje Z. A este punto vamos a llamarlo en esta ocasión Q.
ya que P lo hemos utilizado para el punto que hemos representado, ¿verdad? Si sabemos que al abatir este plano, necesariamente aquí se forma el triángulo OQC, sabemos que este es un triángulo rectángulo del plano que proyecta el eje Z. Este triángulo este triángulo OQC es un triángulo rectángulo que pertenece al plano gamma que proyecta el eje Z. Bien, abatiendo ese plano tendremos la cota del triángulo de trazas. Vamos a abatirlo en esta dirección, en este sentido, a la parte izquierda, ¿verdad? Si dibujamos esta semicircunferencia de diámetro CQ, dibujando la semicircunferencia sobre esta semicircunferencia, podremos situar el vértice O abatido del triángulo y aquí nos aparece la verdadera magnitud de ese triángulo que nos va a permitir este es el ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y de esta forma aquí vamos a tener la cota del triángulo de trazas. Esta es la cota del triángulo ABC. Por lo tanto, esta es la cota del punto P, ya que este triángulo de trazas pasa por P. Es decir, este triángulo de trazas ABC pasa por P, de forma que ya tenemos la cota del punto P. Por lo tanto, aquí tenemos, esta también es la cota del punto P. Fijémonos que ya sabemos, dado un punto, por este procedimiento podríamos hallar la cota de dicho punto. Como observamos que hemos hecho trazar una recta horizontal por el punto P, que sea perpendicular, como hemos visto, al eje Z, de forma que H sub 1 será paralela al triángulo de trazas, ¿verdad? De esta forma hemos encontrado la intersección de esa recta que pasa por P con las caras del triedro IZ y XZ, y de esta forma hemos podido construir un triángulo de trazas que pase por P. Hallando la cota del triángulo, hemos hallado la cota del punto. Muy bien, esto es interesante porque lo vamos a aprovechar para poder abatir un plano genérico, ¿verdad? Que es el siguiente vídeo que vamos a realizar, el abatimiento de un plano genérico que nos va a permitir hallar la verdadera magnitud de una figura contenida en dicho plano. Aquí hemos dicho que esto sería el plano gamma que proyecta la recta H que pasa por P.